¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact. Y hoy vamos a hablar de un temita interesante que ya estaba pendiente. Y vamos a hablar de el regalo, la recompensa que nos darán en el aniversario, y es escoger a un personaje del banner permanente. Entonces, en este video no te voy a decir por quién vas a tirar o por quién vas a quién vas a escoger, mejor dicho, porque no es un gachapón, es simplemente escogerlo. El día de hoy quiero hablar sobre cada uno de ellos de manera resumida para sacar conclusiones de qué personaje a día de hoy vale la pena más tenerlo y sobre todo sacarle constelaciones. Porque sinceramente yo creo que a día de hoy mucha gente está pensando ¿qué personaje voy a escoger del banner permanente? Pero claro, esto también depende de la cuenta de cada persona y de lo que quiera jugar. Así que vamos a empezar de una vez. Y vamos a comenzar por Dehya, que es el último personaje que se incorporó al banner permanente. Y tener a Dehya puede ser una buena opción. Pero a ver, ¿cómo lo puedo explicar? O sea, no es una mala opción como tal. La puedes usar, por ejemplo, con tenacidad de la geoarmada, poner el cerco ígneo y empezar a hacer daño con elemental. Y gracias al set de artefactos de geoarmada, darle ataque a tu DPS principal. Ese creo que es uno de los mejores usos que le puedes dar, porque si la quieres usar a daño, realmente debes tener constelaciones de ella. Y con cada constelación es cierto que ella va mejorando, pero no es hasta la C6 donde tú dices, vale, es viable llevarla a ella como el único DPS principal y hacer muchísimo daño y pasarte el abismo con ella. Entonces, yo creo que a día de hoy, a no ser que ya tú tengas algunas constelaciones de ella y quieras ir llegando hasta la C6, sinceramente yo creo que la dejaría pasar. Claro, si tú eres coleccionista y te falta Dehya, obviamente vea por Dehya. Tampoco es como que vaya a ser un personaje que no te vaya a servir para absolutamente nada. Como digo, hay opciones, hay formas de hacer que este personaje te llegue a funcionar, tanto como DPS como soporte y demás cosas. Sin embargo, no creo que sea lo mejor que tengamos a día de hoy en el banner permanente. O sea, no lo creo. Aparte tendrías que buscarle un equipo solamente para ella, y si es soporte, buscarle para quién quieres que sea soporte. En todo caso, en el equipo donde esté Dehya, estoy seguro que si tú cambias a Dehya y pones a otro personaje, obviamente el equipo va a funcionar mejor. Sin embargo, algo rescatable de ella, su diseño. A mí me gusta muchísimo su diseño, me gusta cómo se ve. Es una mommy increíble. O sea, ¿qué quieres que te diga? Dehya tiene un diseño alucinante. Lástima que salió como salió, si no sería, creo que uno de los personajes que más estaría utilizando. O sea, ¿tú te imaginas que esta Dehya hiciese daño como una Hu Tao o una Arlequino? O ponte que haga daño, aunque sea como una Yoimiya, que su definitiva golpee y active la definitiva de Shinkyu o de Yelan. Otra cosa hubiese sido este personaje. Una lástima, la verdad, pero es lo que hay. Ahora vamos a hablar de Keqing. Keqing se ha quedado muy atrás, revivió con Dendro, pero fuera de Dendro se sigue quedando pues un poquito corta. A diferencia de Dehya, es que ella sí puede ser viable en estos equipos de Aggravate, de Quicken y demás cositas. O sea, ahora mismo es llevarla con un set, por ejemplo, o le llevas Furia del Trueno, como dice aquí, o le puedes poner Sueños Áureos para jugarla en los equipos de Dendro. Sus constelaciones, obviamente que son buenas. Sí, claro que son buenas. Pero tampoco es que le hagan un personaje súper roto una vez que la tengas C6. Entonces, te debe gustar mucho a día de hoy jugarla pues en equipos de Dendro para llevarla. El diseño de este personaje a mí me gusta bastante. Me gusta cómo se ve. Me parece muy bonita. Me parece muy bonita. Tiene su skin también, que si la tienes, pues bendecido. Yo no la tengo. Me parece muy buen personaje, sinceramente. Me parece buen personaje, pero tampoco me parece como que ahora mismo sea meta u obligatorio llevarla. Yo creo que obviamente si tienes una Shogun, pues elegirías a Shogun. Si tienes un Sino, que mucha gente lo desprecia, yo incluso elegiría a Sino por encima. No sé si la elegiría encima de un Zetos. Zetos yo creo que C6 es otra cosa. Y Clorinde también creo que es mucho más divertida de jugar, porque el gameplay de Keqing
tampoco es que sea lo más divertido del mundo. Cuando empezó el juego, mucha gente empezó a llevarla como física, ¿sabes? Con daño físico. Y a día de hoy hay gente que sigue insistiendo en llevarla con ataque físico, pero no es que la recomiende tanto. Si vas a querer hacer mucho daño con ella, prefiero llevarla pues en equipos de dendro, sinceramente. Así que Keqing es una opción si te gusta. No me parece mal personaje para absolutamente nada, pero tampoco me parece como que fuese pues algo sumamente prioritario en tu cuenta. Sin embargo, de los dos que hemos hablado, Keqing está por encima de Dehya 100%. Y ahora vamos a continuar con Mona. Mona es un gran personaje, sinceramente, porque primero, mucha gente, debo decirlo, mucha gente la lleva en equipos de permafrost a Mona. O sea, lo digo de verdad. A Mona la llevan en equipo de permafrost. Es interesante llevarla en equipo de permafrost, obviamente, porque amplifica el daño. ¿Qué pasa con Mona? Que a Mona la puedes llevar, por ejemplo, con el set de Emblema del Destino y luego utilizar la habilidad definitiva, porque la habilidad definitiva, pues, mete en un estado a los enemigos que van a recibir muchísimo más daño. Por eso que ella siempre se usa en estos equipos de showcase. Es decir, viene tu DPS principal, le aplica el elemento correspondiente al enemigo, viene Kazuha, baja resistencias, viene Bennett, aumenta el ataque, sale Mona, mete la ulti y luego vuelve a salir al DPS principal y revienta para hacer un nuke increíble. Entonces Mona es muy buena para eso y realmente te puede salvar la vida en muchas situaciones en el abismo. Y luego está el temita de que puedes usarla como soporte pero al máximo, es decir, ponerle tenacidad, que eso es lo que quiero hacer yo, por eso la estoy armando. Porque con su habilidad elemental, como se queda en el campo golpeando al enemigo un buen rato, puedes activar este set de aumentarle el ataque a todo el equipo. Y encima le puedes poner cuentos de cazadores de dragones para que cuando llegue tu DPS principal, o sea, cuando lo cambies, va a hacer mucho daño por la ulti de Mona, va a tener el ataque elevado por el set de Geoarmada y encima porque se lleva un 48% de ataque gracias a este catalizador. Entonces Mona me parece que es un gran personaje, sinceramente. Yo creo que Mona obviamente está por encima de Keqing, va a estar por encima de Dehya. Yo lo digo 100%, me parece que sí. Me parece un gran personaje. Entonces va muy bien. Y las constelaciones de ella también me parece que son buenas. Incluso cuando llegas a la C6 es incluso mejor. Pero te digo algo, Mona a C0 ya para mí me parece un gran personaje. Así que vamos a poner a Mona por encima de Keqing y por encima de Dehya. Y pasemos a Kiki, que la tengo por aquí. A ver, Kiki es un personaje healer y cura, si no me equivoco, según el ataque porcentual. La curación al golpear. De acuerdo al golpear, aquí tiene la definitiva que también aporta curación y demás. El problema de Kiki es que hay mejores healers a día de hoy, sinceramente. Y querer armar a Kiki no es como que fuese tampoco una muy buena idea. Yo a Kiki sinceramente no la usaría. A no ser que no tengas ningún otro healer, ojito a lo que voy a decir, para jugar con Furina, porque Furina necesita un healer que cure a todo el equipo. Entonces, si no tienes otro healer, Kiki sí sería una opción viable. ¿De acuerdo? Solamente ahí. Yo lo dejo así como lo acabo de decir, sinceramente. O sea, si no tienes otro healer para jugar con Furina, entonces podría ir Kiki. Pero si tienes otras opciones, pues ¿para qué esmerarte en armar a un personaje que al final vas a dejar de lado? Así que a Kiki la pondría incluso por debajo de Dehya, en mi opinión, sinceramente. Y luego viene Jhin. Jhin me parece un gran personaje. Me parece un gran personaje. Superada, obviamente, por Xianyun. Pero claro, ¿qué pasa si no tienes a Xianyun? Juegas Furina, necesitas un buen healer, necesitas a alguien que te dé partículas elementales. Pues para mí está Jhin, porque la armas con una espada de Favonius, sombra verde esmeralda. Al ser Anemo ya es un personaje útil, porque le pones sombra verde esmeralda y bajas resistencias. Le pones mucho ataque y mucha recarga. Las constelaciones son muy buenas, sobre todo la C4, porque dentro de la ulti incluso baja resistencia Nemo. Y lo que viene siendo todo esto de aquí, las constelaciones, son muy buenas. Y me parece que es un gran personaje para jugarla con Furina, sobre todo. Si no tienes a Xianyun, obviamente.
Me va muy bien en el equipo con Neuvillette y Furina. Sinceramente, yo lo digo de verdad. Me va muy bien. Y yo la pondría... No sé, yo creo que incluso la pondría por encima de Mona, sinceramente. Aunque Mona también la puedes utilizar en lo que te dije, como también la puedes utilizar en Permafrost. Pero Jhin es un gran personaje. Fácil de armar, fácil de usarla. Y la curación que te otorga es muy, muy grande. Así que Jhin me parece un personaje muy bueno. Entonces ya vamos dos. Jhin y Mona como personajes que tú puedes plantearte a querer utilizarlos. Y ahora pasemos al penúltimo. Pasemos a Tighnari. A ver, Tighnari no es un mal personaje. De hecho es un buen personaje. El detallito con Tighnari es que te tiene que gustar jugar con Dendro. Gracias a Furina también ha ganado un poquito más de potencial y sus constelaciones son alucinantes, obviamente, porque incluso la primera incluso le da probabilidad de crítico. Entonces es muy bueno, lo puedes llevar con Orquesta del Errante, Sueñosaurio, Recuerdo del Bosque, depende del equipo. Me parece un gran personaje, pero como digo, tiene que gustarte mucho, mucho jugar con Dendro. Porque a día de hoy he recibido muchos comentarios y conozco más a la gente que llega, que me dice simplemente no me gusta jugar con Dendro, me gusta jugar con cualquier cosa que no sea Dendro. Es como que no les gusta para nada ese elemento. Yo me sorprendí la primera vez que lo oí porque sinceramente yo soy una persona que me dan algo en el juego y lo trato de jugar, pero sinceramente es lo que hay ahora mismo. Entonces Tighnari es un gran personaje que puede sacarle un gran potencial, pero te tiene que gustar. Te tiene que gustar. Pero si lo usas, es un personaje que hace muchísimo daño. Entonces él es un DPS en campo, carry, ¿de acuerdo? Entonces en este aspecto es lo que tenemos. Así que incluso lo pondría también como un personaje importante dentro del banner permanente junto con Mona y junto con Jhin. Y para terminar con este video, hablemos obviamente de Diluc. ¿Qué pasa con Diluc? Que Diluc se quedó atrás, pero gracias a Xianyun ha resurgido, porque hace unos descendentes que hacen muchísimo daño. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que si no juegas con Xianyun, realmente no lo jugaría, ni lo llevaría, ni lo levelearía. ¿Por qué? Porque siento que su gameplay a día de hoy se ha quedado muy desfasado, ¿sabes? Es como un combate muy lento. En cambio, jugarlo a él con Xianyun hace que lo juguemos con descendentes y el gameplay se vuelve más fluido, se vuelve más frenético, se vuelve muchísimo mejor. Entonces yo creo que Diluc es un personaje mid que mejora mucho con Xianyun y claro, dependemos de ello. Así que sinceramente no recomendaría a alguien que recién comienza a jugar, pues a querer sacar a Diluc. Entonces nos quedaríamos tanto con Jhin como con Mona como con Tighnari. Pero en prioridad, sinceramente, yo pondría a Jhin por el tema de jugar con Furina, que todo el mundo está jugando con Furina. En segundo lugar pondría a Mona y en tercer lugar pondría a Tighnari porque tienes que armar un equipo alrededor de Tighnari porque Tighnari es un DPS en campo. Así que básicamente eso serían primero mi análisis y mis recomendaciones para la gente que no sepa qué cosa o qué personaje escoger cuando llegue pues esta recompensa gracias al aniversario. Así que ya saben, dejaría de lado obviamente a Kiki y dejaría de lado a Diluc. Luego en mitad pondría a Keqing y luego pondría también a Dehya obviamente, y luego lo pondría en top a Tighnari, Mona y Jhin. Ese sería lo que viene siendo pues mi análisis y mis recomendaciones para los personajes del banner permanente. Así que nada más, espero que les haya gustado este video. Cualquier duda lo pueden dejar en los comentarios. Recuerden dejar un buen like, comentar, suscribirse para más contenido de Genshin en el canal y conmigo va a ser hasta la próxima. Adiós.